Hola, aquí Carlos Cortés. Bienvenidos a su podcast favorito, espero. Mujeres que Sonaron es el podcast. Y hoy estrenamos formato. Aquí está Eli, mi prometida, va a estar acá acompañándonos con algunas cosas. Y creo que puede agregar cosas muy interesantes. Hoy tenemos una invitada muy especial. La tercera invitada. Y pues, ¿qué te puedo decir? Creo que tú vas a tener que explicarnos un poquito más de ti porque son demasiadas cosas. Demasiadas cosas, varias, no demasiadas, pero varias. Pero bueno, platícanos un poquito de ti. Pues bueno, yo me llamo Lorraine, nací en Monterrey, me dicen Lorraine Ciudadela o es un seudónimo, mucha gente cree que es mi apellido, pero no, es un seudónimo, ahorita les platico de qué. Okay. Yo estudié comunicación y todo lo que es comunicación, publicidad y mercadotecnia son temas que desde muy joven me interesaron mucho. Y sin embargo también otra pasión que tenía siempre paralela era el tema del medio ambiente, de la naturaleza, de las plantas, ¿no? Siempre tuve como inquietudes diversas pero relacionadas a ese tema. Entonces cuando estaba en la prepa y tenía como que escoger qué carrera estudiar, no sabía qué hacer, ¿no? Porque me interesaban ambas disciplinas. Claro. Y son de repente contradictorias, ¿no? Al final del día la comunicación puede ser una herramienta para muchas cosas, pero también el medio ambiente, pues si no hay planeta no hay futuro, ¿no? Entonces es una herramienta para otras más, ¿no? Entonces como que estaba en esas y finalmente terminé estudiando comunicación, ¿no? Me acuerdo que yo quería estudiar en realidad periodismo, ¿no? Yo decía, no, quiero ser periodista. Pero entré a la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí no había carrera de periodismo, ¿no? Entonces era licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Entonces ahí veías mercadotecnia, publicidad, periodismo, etc, ¿no? Entonces dije, bueno, ni modo, voy a estudiar periodismo, comunicación en la uni, ¿no? Entonces, y de repente, yo me acuerdo que yo decía, ay no, eso es de mercadotecnia, no, a mí no me interesa, o eso de publicidad, no me llama la atención en absoluto. Y es muy chistoso porque la carrera te va envolviendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba como en tercer semestre, de repente abre la universidad la nueva carrera de licenciado en periodismo y de licenciado en mercadotecnia y luego más la carrera que ya existía de comunicación, ¿no? Y yo como estaba todavía con el brete que quería ser periodista, no, claro, yo me voy a cambiar, ¿no? Y fui a rectoría, investigué y todo. Me dicen, sí, claro, sí te puedes cambiar, estaba en tercer semestre, pero como es una carrera nueva, o sea, tienes que darte de baja, tienes que volver a presentar examen de admisión y tienes que volver a empezar. Te podemos revalidar 2 materias, ¿no? Y yo así como, no, claro que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces fue como, sí, ni modo, me quedé. Y yo, bueno, ni modo, esta carrera tiene como muchos temas, etc. Y esa era como una desventaja que yo veía, que se veían tantos temas en la carrera de comunicación, que a mí me interesaba en ese momento, el único que a mí me interesaba, lo iba a ver demasiado poco, ¿no? Entonces, pues dije, ni modo, no me resigné y me quedé y luego le empecé a agarrar mucho gusto a la publicidad de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, y al final del día es a lo que me he dedicado hasta ahora, ¿no? Sin embargo, también empecé a hacer mis pininos desde que estaba en segundo o tercer semestre de periodismo en la universidad porque me invita el Canal 53, que es el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a participar en un programa, ¿no? Entonces era un programa muy interesante porque era un programa muy urbano, que es otra de las cosas que me apasiona, que me interesa mucho a mí, el tema de la ciudad, de cómo hacer ciudades más justas, cómo hacer ciudades más caminables, cómo hacer ciudades más resilientes, que es una palabra ahorita ya un poco trillada, pero muy importante. Y pues no hay carrera para estudiar eso, ¿no? Entonces, pero yo, ¿por qué empecé en el tema de la ciudad? Porque yo padecía la ciudad, ¿no? Simplemente de ir a mi casa, todos los días de tener que ir a mi casa, de mi casa a la universidad, era padecer la ciudad en todas sus expresiones, padecer su tráfico, sus banquetas, su etcétera, ¿no? Su inseguridad, ¿no? Entonces de pronto me invitan a este programa que se llamaba, en ese momento se llamaba Sin Permiso, que era un programa que retrataba todas las expresiones culturales de la ciudad que ocurrían, o expresiones artísticas que ocurrían en la ciudad sin permiso, ¿no? Y que eventualmente entraba este conflicto ideológico de que, bueno, ¿esto es arte o no es arte? O sea, como no está en un museo, no es arte, ¿no? Por ejemplo, expresiones como el graffiti, ¿no? Que siempre se considera un tema de vandalismo, pero oye, esto dentro de un museo es arte, ¿no? Entonces, esa parte, esa como dimensión de la ciudad, de todo lo que ocurre, los bailes del hip hop, por ejemplo, ¿no? Oye, que esto que ocurre en las calles, no, ocurre de manera ilegal y de seguro venden drogas y así, y no, es una manifestación. Entonces, al grado que vienen, o sea, yo me acuerdo que en algún programa en el que yo estuve, estaba en un tema de hip hop, había una doctora en ciencias sociales británica viviendo en Monterrey, cerca de la Campana, desde hacía 2 o 3 años, porque estaba analizando el tema del hip hop, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo nosotros lo vemos como algo malo, algo sin permiso, algo ilegal?
y en otros lugares del mundo lo consideran arte, ¿no? Porque es arte en sí mismo, pero como ocurre en la calle, ya no es arte, ¿no? Entonces como que ese tipo de cuestiones empecé a cuestionármelas mucho, válgame la redundancia, y me enriqueció mucho mi carrera, ¿no? Fue como que yo creo que donde le di la vuelta a la carrera, ¿no? La parte de periodismo, donde iba a cubrir todos estos acontecimientos, expresiones, manifestaciones, pero también la parte de entender que hay un mercado, que hay una audiencia, las necesidades de la comunidad, etcétera, y me empecé a involucrar mucho en temas de periodismo y mercadotecnia, ¿no? De publicidad y mercadotecnia, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo creo que hablé mucho, pero a mí nada me tienen que poner play. No, digo, está perfecto, de hecho nos encanta cuando vienen aquí gente, porque algo que pasa bastante aquí es como de que es que no sé qué decir, empieza y le dan el botón de play, ¿no? Claro, ¿no? Como que uno empieza a hallar sus aficiones y empieza... Es que también para mí es hasta cuando me preguntan, oye, así empezó la pregunta, ¿no? Y es que tantas cosas mejor explíquelas tú, ¿no? O son difíciles de explicar porque no entiendo cuál es el hilo conductor, ¿no? Yo creo que es un poco como cómo fui desarrollando yo como persona a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, por eso estas partes que quería ser periodista al principio y luego me empecé a meter en temas de televisión, porque era un programa de televisión al final del día. También esta parte pues de antropología e investigación social para hacer nuestros programas, que fue súper enriquecedor. Y después como terminé en temas de mercadotecnia y publicidad, ¿no? Entonces al final del día pues una audiencia es un mercado, ¿no? Entonces y la publicidad se hace para el público, ¿no? Entonces me empecé a meter en esos temas y me interesó suficiente y a eso he dedicado mi vida últimamente, ¿no? Sin embargo, también el tema, siempre estuvo latente, el tema del medio ambiente, la naturaleza, las plantas, el ecosistema, el paisaje. ¿Y de dónde viene eso? Pues desde muy chiquita siempre me interesó mucho el tema de las plantas, mucho. Yo crecí en casa de mis abuelos y Monterrey es una ciudad que desafortunadamente no tiene clemencia para el medio ambiente, es una selva, concreto. Dice un amigo, no hay cuartel, no hay descanso. O sea, de por sí somos una ciudad con muy mínimos números de metros cuadrados de área verde en relación de sus habitantes, etcétera. La cultura del jardín no es algo tan natural aquí, la gente prefiere plantas de plástico, etcétera. Sin embargo, yo creo que de ahí viene, yo crecí en casa de mis abuelos y mi abuela era jalisciense. Y allá en Jalisco sí hay una cultura, un abordaje muy distinto del tema del jardín, del tema del paisaje, de los caminos arbolados, de las banquetas, de las primaveras, de las jacarandas, de todo eso, ¿no? Entonces, y yo creo que fue por eso. Entonces, en casa de mi abuela, yo me acuerdo que nosotros veíamos la casa porque pues tiene una terraza, te puedes subir ahí al techo, y entonces nosotros veíamos que todas las casas del vecindario eran exactamente iguales en sus dimensiones, en sus lotes, pero nosotros que lo veíamos de arriba, antes de Google Earth, lo veíamos de arriba al techo, y veíamos cómo las casas estaban configuradas, nuestra casa, la casa de mis abuelos estaba configurada muy distinta al resto de las casas del barrio. O sea, nuestra casa tenía tal vez 50% de equivalente del terreno total en patio y áreas verdes que de construcción, ¿no? Tenía un patio gigante atrás con cualquier cantidad de árboles que te puedas imaginar, y luego aparte tiene un jardín al frente, ¿no? Entonces cuando todas las demás casas era como que, bueno, se casó un poquito de jardín al frente y ¡pum! Toda la construcción hasta el fondo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, la casa estaba en una isla, en medio de dos jardines, ¿no? Entonces yo creo que crecí en ese contexto y también recuerdo, tengo un tío maravilloso, que siempre le encantó el tema, él también es jalisciense, por cierto, yo creo que viene de allá, ¿no? Que siempre fue muy sensible al tema de las plantas, al tema de los árboles, al tema... Y fue uno de los tíos con los que más conviví cuando era niña, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues obviamente había una brecha de edad bastante amplia, entonces pues a veces pues un adulto no sabe de qué hablarle a un niño, qué caricaturas o qué se está usando, entonces me acuerdo que cuando salía con él o salíamos mis hermanos y yo a pasear con él, pues como de qué otra cosa nos podía platicar, ¿no? Entonces era como, vamos a jugar a los nombres de los árboles por los que va. Entonces íbamos en el carro con él y nos decía, ¿cómo se llama? Y pues obviamente lo sabíamos, ¿no? Y eso sabía los nombres de todos los árboles y todas las plantas que íbamos viendo en el camino, ¿no? Entonces íbamos, era súper divertido y nos decía que por toda la calle y nos iba diciendo, Entonces ya nos los íbamos aprendiendo y era como un juego de niños porque la próxima vez que nos tocaba subirnos al carro con él, pues ya habíamos pasado por la misma calle a ver si nos acordábamos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es eso como muy sensibles, particularmente a mí, pero no encontraba la manera como de ligar mi carrera a eso, ¿no? Entonces, hay un tema, pues la ecología que ahorita es un tema que está muy en boga y es muy necesario, pues hay manera de combatir el cambio climático o hacerle frente desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la basura, desde la perspectiva de la calidad del aire, desde la perspectiva de la demografía, etc.
Y yo encontré tal vez la trinchera de la agricultura urbana como una de las herramientas, una de las soluciones para combatir el cambio climático, para combatir la pobreza y combatir el hambre en el mundo, ¿no? Porque yo me di cuenta que allá en el 2014 fue el Año Internacional de Agricultura Familiar, designado por la ONU en asociación con la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué viene esto? Bueno, pues es que no tan solo la manera en la que nos alimentamos los seres humanos es tóxica y también daña al ambiente, sino que también empobrece a la gente, ¿no? Porque provoca enfermedades, porque tal, dice, pero también la gente, o sea, pues nosotros somos un país, o estamos en un continente donde a lo mejor, bueno, sí hay algunos países que sí tienen, pues, otras necesidades, pero si tú te vas a otros lugares como África, etcétera, ahí la gente literalmente se está muriendo de hambre. O sea, la agricultura familiar no es nada más como, hay que pagar los huertos urbanos, o sea, ahí ya lo hacen por subsistencia, ¿no? Entonces, me empecé a meter en ese tema de cómo puede impactar a la ciudad o a las comunidades el crear sus propios alimentos, y me di cuenta que no era una cuestión solamente de países tercermundistas que se están muriendo de hambre y tienen que cultivar su propia comida, sino que también las ciudades, incluso las más civilizadas del mundo, gran parte de su huella ecológica tiene que ver, por muchas razones, pero una de las más importantes, o de las más relevantes más bien, es la manera en la que nos alimentamos. Esto es, los alimentos tienen que viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta llegar a su destino final, o a su consumidor final, ¿no? Entonces, esto se traduce en tráileres, esto se traduce en emisiones al medio ambiente, eso se traduce en que, pues, las frutas frescas, las hortalizas frescas, si vienen de 3 países arriba del mío, pues tú imagínate qué le tienen que poner para que llegue fresca la anaquel, ¿no? O sea, cuántas semanas pasó en el camión y en la aduana y en lo que la piscaron, la lavaron, la empaquetaron, etcétera. Pues, entonces, ¿qué estamos comiendo, no? Entonces, no, pues les injertan cualquier cantidad de cosas que me puse yo a estudiar bien de qué se trataba, ¿no? ¿Qué es esto que estamos comiendo? ¿Por qué la gente está tan enferma? ¿Por qué ahora tenemos tanto cáncer que antes no había? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué hay niños, cada vez hay más niños con diabetes? ¿Por qué X, no? Entonces, es un tema no nada más de ecología, sino de salud en general, ¿no? Entonces, y otra vez vuelve a aterrizar a la ciudad. Y como yo ya venía padeciendo la ciudad, fue así como que, muy bien, aquí es donde se conecta, ¿no? Claro. Entonces, me di cuenta que la agricultura urbana era justamente una solución, una respuesta entre el cambio climático y la salud, en la cual las ciudades tienen que apostarle por generar sus propios alimentos in sitio, para satisfacer las necesidades, pues, de sus propias comunidades, ¿no? Y entonces eso tiene muchas ventajas económicas, se desarrollan las microeconomías locales, hay productos de más calidad, la gente vive más sana, más feliz, la derrama económica se queda aquí, etcétera, 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 ¿no? Entonces me empecé a clavar en ese tema, y entonces, bueno, ¿cuál es el paso para empezar a eso, no? Pues una de las muchas barreras que me encontraba era que la gente decía, no, es que eso aquí en Monterrey no se puede. O sea, aquí en Monterrey por el clima no puedes sembrar lechugas, o sea, eso no, aquí no se puede. Entonces, pues, yo soy como, bueno, tal vez tengan razón, y me puse a investigar, y resulta que, bueno, ¿y cómo le hacían antes de que hubiera tráileres? ¿Cómo le hacían antes? Ok, traían la comida en el ferrocarril de lejos, pero la comida no venía tan lejos porque el ferrocarril no estaba climatizado, ¿verdad? Entonces era como, ¿cómo traían los alimentos? No, pues es que realmente los alimentos se producían aquí, en Monterrey, la ciudad con el clima más complicado del planeta Tierra. Aquí se producían los alimentos que aquí se consumían, y ese es el origen de todos los países del mundo, que en algún momento, no tan atrás, producían sus propios alimentos. Y yo, ¿por qué no podamos volver a eso? ¿No? Entonces me puse a investigar la historia, y me fui al Archivo General del Estado, y entonces me di cuenta que, por ejemplo, el municipio de San Pedro era la gran huerta de la ciudad, ¿no? De ahí se producían muchas cosas. El norte de la ciudad, toda la área de San Nicolás, de Escobedo, era otra gran huerta, la Hacienda del Canadá. Y yo, oigan, es que esto no es imposible, hace menos de 200 años, hace menos de 150 años lo hacíamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿No? Entonces, pues es que la gente no está capacitada, la gente no está sensibilizada. En Monterrey la gente tiene como que una relación de amor-odio con las plantas y con los árboles. Entonces fue así como, ok, hay que enseñar a la gente, hay que demostrarle a la gente que es posible crear un pequeño huerto en casa. A lo mejor no, porque yo después empecé a tener así como que esos, como digamos, diferencias ideológicas, filosóficas, con otras personas que estaban también en la misma causa mía de la agricultura urbana, que era como, sí, hay que enseñarle a la gente a tener su huerto en casa, para que produzcan su propio alimento y ya no vuelvan a ir al súper. No, o sea, digamos, o sea, seamos realistas. ¿Cómo funciona la ciudad ahora? La gente cada vez tiene menos espacio para el patio, la gente cada vez vive en departamentos más pequeños, etc. Claro. No era tanto, o no es tanto mi misión, enseñar a la gente que tenga un huerto en casa para que jamás en la vida vuelvan a ir al supermercado. No, al contrario, sino es como una tesis en la que te demuestras, te sensibilizas, te conectas, te reconectas con la tierra,
y te das cuenta que que es posible, incluso en la ciudad con el clima más caótico del mundo, crear tus propios alimentos en casa si le dedicas tiempo, amor, cuidados, algo sacrificio incluso, ¿no? Entonces es como una actividad de sensibilización para ver a mediana escala qué zonas de la ciudad, y ahí fue cuando me empecé a meter mucho al tema de la arquitectura, del urbanismo, de la política, de cómo se organizan las ciudades morfológicamente, para que podamos hacer huertas medianas en colonias o en municipios que puedan abastecer al municipio. O sea, ya no depende del patio de tu casa, sino que, oigan, toda esta colonia vamos a tener un mega huerto en el cual podamos producir más volumen y podamos ir a comprar ahí el fin de semana, y algo así como más mediano, no tan grande pero tampoco tan chico, ¿no? Entonces ahí me metí y empecé el tema de la ciudad. Yo ya venía haciendo la ciudad y qué se necesita, las políticas públicas y cómo funciona, y el zoning, y así como las ciudades tienen su zona industrial y su zona médica y su zona institucional y su zona habitacional, pues también debería tener su zona de producción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Ya iba Lorraine a pelearse, la sociedad de urbanismo, y escúchenme por favor, y ya saben, ¿no? Entonces yo era la loca de las plantas, ¿no? Literalmente la loca de las plantas, sigo siendo la loca de las plantas orgullosamente, ¿no? Entonces, esto no se puede, y yo sacaba mis fotos del Archivo General del Estado de que aquí está en 1810 toda la hacienda del Canadá produciendo no sé cuántas hectáreas, 1500 hectáreas de hortaliza rica para la gente, no me digan que no se puede, y etcétera. Entonces, la manera es que empecé a dar talleres de huerto urbano, porque ya después empezó a volver un boom internacional de que la gente tiene su plantita en su casa con sus lechugas y no sé qué. Yo, es que es posible, claro que es posible, ¿no? Entonces me volví instructora de huertos urbanos, empecé a dar talleres, y entonces la gente empezó, cada vez más gente, después gente que venía a mis talleres se ponía a dar talleres. Entonces fue como muy padre porque se fue como contagiando. No quiero decir que soy como la originaria de los huertos urbanos en Monterrey, porque realmente no, pero sí como al menos en esa visión más mediana, más ciudad, más, porque sí había esfuerzos antes de mí de que, ay, para que la gente, la misma idea, la gente no vuelva a ir al súper nunca, no, jamás va a suceder eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde las políticas públicas, desde el urbanismo, desde la ciudadanía y desde la empresa para generar estos espacios medianos de convivencia, de intercambio y de economía local para la ciudad, de modo que podamos producir nuestros propios alimentos, reduzcamos nuestra huella ecológica y comamos más sano, evidentemente? Es que tu proyecto es un poco más completo, o sea, no es tanto enfocado nada más en la cuestión del ambiente que ya no ven al súper, o sea, tu proyecto es en general tanto en salud y todo eso. De hecho, tocando el tema esto de los alimentos, no sé si te has puesto a investigar el daño que nos hace consumir alimentos que no son de nuestra región. Claro, totalmente. Además, entre más lejos traigas un alimento, pues más químicos y cosas extrañas que mejor no menciono hay que añadirle. Datos, ¿no? Exacto, no, sí. Cuando yo me puse a investigar fue que, Dios mío, o sea, cosas que ya nunca volví a comer, ¿no? Entonces, bueno, sí te cambia la vida, porque yo también soy la loca que va al súper, y entonces está viendo de dónde viene todo, ¿no? Entonces, pero fíjense, por ejemplo, ahorita que hubo la nueva reforma, en la cual lo de los sellos negros, que los alimentos tienen que tener grasas saturadas, no sé qué, los colorizantes y todo eso, fíjense cómo es solamente para los alimentos procesados. Antes de los sellos negros, todos los alimentos por obligación, o sea, por una cuestión ahí de COFEPRIS, etcétera, desde el momento en que están en un anaquel o en un empaque, exactamente en un empaque, tienen que tener, les obligan a que tengan una tara nutrimental, quién es el productor, por siempre hemos importado por o producido por fulano de tal, SA, o sea, la razón social, claro, la dirección, el teléfono, el estado y la tabla, ¿no? Todos los alimentos, o sea, puedes comprar un gansito o puedes comprar lo que tú quieras, o sea, un pavo y eso, todo lo que encuentras en el súper, todo es así, ¿no? Entonces, pero cuando llegas a la parte de frutas y verduras, no dice nada. O sea, y no tienes la obligación. Entonces me di cuenta de eso. De hecho, en una de las millones de actividades, porque me puse a hacer actividades, activaciones, talleres, etc. Entonces, de repente ya me buscaban de escuelas para ir a jardines de niños con los chiquitos, para sensibilizarlos, etcétera, etcétera. Y entonces, un día, cuando yo todavía estaba con el tema del origen de los alimentos, me di cuenta que había que empezar desde 2 pasos más atrás. O sea, yo pensé que estábamos partiendo de 0, pero no, estábamos partiendo como de -5, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos en una actividad, y entonces a los niños, yo quería demostrarle cómo estábamos a veces tan desvinculados del tema, que los tomates que compramos en el súper, por decir un ejemplo, no sabemos de dónde vienen. Entonces vienen a veces desde Sinaloa, ¿no? Porque vienen de tan lejos, ¿no? O sea, los sabores, o sea, han bajado bastante la calidad de los sabores de las frutas, de las verduras. Los tamaños, los colores, los personales están pegajosos, digo, porque está pegajoso, ¿no? Pues imagínate que lo pusieron, ¿no? Entonces, la actividad era esa, darnos cuenta justo de que cómo es posible que cuando compras cualquier cosa, cualquier jugo, cualquier refresco, te viene de dónde viene, oye, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, de tal, pero las frutas y verduras
no sabemos de dónde vienen, entonces yo, oye, a lo mejor viene desde Mérida, ¿no? O sea, lejísimos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en un jardín de niños, oye, quiero que me digan, niños, ¿de dónde viene el tomate? Y yo pensé que me iban a decir de que, sí, de Allende, de la presa de la Boca, o no sé, en idioma niño, ¿no? Así como que lo que ellos conocen como rancho. Y el niño, yo, sí, digo, de la fábrica. Y yo, wow, o sea, entonces me di cuenta que no estábamos partiendo de cero, estamos partiendo de -5, o sea, la gente en realidad no sabe, o sea, los muy chiquitos no saben de dónde vienen, o sea, diciendo que el tomate viene de la fábrica en kinder. No, y tampoco la diferencia de saber qué es lo que viene de un árbol y qué es lo que viene de la parte de... Para allá iba, justamente para allá iba, o sea, a mis talleres viene gente de todas las edades, principalmente mayores de edad, o sea, chavos, señores, señoras, adultos, viejitos. Entonces, oye, ¿y los espárragos cómo son? ¿Esos vienen de árbol? ¿O vienen que no me digas, no sabes qué es un espárrago? O sea, ¿de dónde viene un espárrago? Bueno, ¿las alcachofas esas crecen abajo de la tierra? No, es una flor, señor. Entonces, ni siquiera estamos familiarizados con cómo son las cosas que comemos cuando las comemos, ¿no? Entonces, y yo me remonta a este juego que jugábamos mis hermanos y yo cuando éramos niños con mi tío Manny, ¿no? Que era como... ¿Cómo se llama ese árbol? Y nada más por la forma, ya sabíamos que los de flores amarillas eran las retamas, los de flores moradas, las jacarandas, los de las vainitas eran las anacuas. Entonces, como que de pura vista te familiariza, ¿no? Y de repente si ves vainitas en el piso, no, sí, claro, aquí hay un ébano, ¿no? Y ves, esto es una mora, ves que está un suelo pintado en él, sí, estas son las vainas de la mora, aquí hubo una mora, la cortaron, o X, ¿no? Entonces, pero la gente no sabe ni los nombres de los árboles de su ciudad, no sé, la gente no sabe el nombre del árbol que tiene en la banqueta, o sea, así de mal estamos en Monterrey, ¿no? Y es algo muy de Monterrey, porque vas a otros, por ejemplo, Jalisco, y la gente sí sabe identificar los nombres de los árboles y de las plantas, al menos que hay en el camellón, ¿no? Entonces... De hecho, en Jalisco, me acuerdo cuando tengo familiares allá, Ajá. y probé uno de los mejores mangos, o sea, recién cortado del árbol, sabía delicioso, o sea, nunca había probado un mango con tanto sabor, y era una cosita pequeña que la probabas y decías, oye, esto no es el mango que me venden acá, o sea, claro. Y es totalmente diferente y totalmente natural, y recién cortado es otra cosa. Yo me di cuenta, entre otras cosas, cuando me puse a investigar, ya después empecé a hacer relación con agricultores, etcétera. Me hice gran amiga de un agricultor de Chihuahua, que él y su familia producen en masa. Ellos le exportan a Walmart de Estados Unidos, punto. Chile y manzanas y duraznos y todo lo que se produce en Chihuahua, ¿no? Entonces, fue la primera vez en mi vida que conocí cómo eran en realidad los duraznos reales. O sea, nosotros conocemos el durazno promedio que está en el puño de nuestra mano, ¿no? Dice, no, es que el durazno, si tú lo dejas en el árbol crece, o sea, es una pelota que cabe en tus dos manos, ¿no? Entonces, dice, obviamente, pues ya, cuando está así como que a punto, cuando está rebosando a punto de tirarlo al árbol, ¿no? Si tú se lo comes así, es una delicia, así que se te deshace en la boca, ¿no? Entonces, pero dice, ¿por qué nunca lo vemos así en el súper? Por cuestiones de logística, de mercadotecnia, y ahí fue como que se empezaron a juntar todos los puntos de mi carrera, ¿no? Que claro, yo lo entiendo, ¿no? Cuestiones de empaque, de embalaje, pues claro, un durazno que está así, a lo mejor si lo aprietas mucho, como está en su punto, pues se desarma, se deshace, se te rompen las manos, ¿no? Pues está delicioso, entonces, pues eso no puede hacer por cuestiones de logística el mercado, entonces lo cortan estando más chiquito, que es un poquito más dura la cáscara, lo pueden transportar muy fácil, no necesitan ni empaque, entonces pues prácticamente tú estás comiendo un durazno inmaduro, por eso a veces están medio duros en realidad, ¿no? Entonces, por una cuestión de mercadotecnia y de mercado y de logística, ¿no? Entonces, pues si tú vas a un rancho a piscarla, es una cosa deliciosa, ¿no? Nunca las van a vender así en el súper, porque ya cuando están así, pues es para que te lo comas ese día o el día siguiente. Si se lo trajeran hasta Monterrey, no llega, ¿verdad? Entonces lo tienen que cortar chiquito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Hay frutas, verduras y hortalizas que si las cortas inmaduras, obviamente, como no ha terminado de evolucionar, de madurarse, todavía no tiene el color final con el cual estamos relacionados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Oye, pues es que está inmaduro, pero tiene que verse verde, ¿no? Entonces es como, bueno, o tiene que verse roja, ¿no? Pues le inyectan cualquier cantidad de cosas para hacer, y ahí fue donde empezar a meter en cuestiones muy técnicas agronómicas de que le tienes que inyectar potasio y fósforo para que se desarrolle, y del color, aunque en realidad sea una fruta bebé, parece una fruta adulta, o sea, es como cuando como si vas con un niño chiquito y le pintas el pelo, ¿no? Pues sí, es una niña con el pelo pintado, ¿no? Pero digan, acá está una niña. Me acuerdo que un día me lo explicó un agrónomo de una manera muy sensible y que lo entendí yo como mujer. Me dijo, mira, todas las mujeres, ustedes saben, me dijo con mucho respeto, tienen ustedes un tiempo de vida promedio para producir óvulos que puedan transformarse en una vida nueva, ¿no? Ok. Entonces, el cuerpo humano solamente puede producir óvulos que pueden ser fecundados, el cuerpo femenino, pues aproximadamente durante, digamos, 20 años, ¿no? Entonces, si tu edad reproductiva empieza a los 20 o un poquito antes, a lo mejor a los 15,
pues échale más o menos 20 años, que es la cantidad de años que el cuerpo está capacitado para producir óvulos, que sean buenos y puedas dar una vida durante 20 años, pues más o menos a los 40, por eso dicen, las mujeres dejan de tener hijos a los 40, no es que a los 40, es que es más o menos en esos estándares, ¿no? Todo siempre es estadística, y así, números, ¿no? Entonces, dice, pero si tú a una niña de 2 años le empiezas a dar hormonas, aceleras su aparato y su proceso reproductivo, de modo que a los 7, o a los 6, a los 5, la edad que tú quieres, tú puedes agarrar un bebé literal y darle hormonas, y entonces su cuerpo se empieza a acelerar su etapa reproductiva y puede empezar, pues por ejemplo, a arreglar una niña a los 5 años, así, si tú lo haces, lo puede hacer, de modo que puede empezar su etapa productiva a los 5, ¿verdad? A los 5 puede concebir vida, ¿no? Entonces, pero a 5 años, súmale 20, que son los 20 que promedio puedes generar óvulos, pues entonces esa niña cuando tenga 25 ya no va a poder a lo mejor seguir produciendo óvulos que puedan ser fértiles para tal. Es lo mismo con las frutas, ¿no? Y con las plantas. Si tú cuando la planta está muy chiquita, le aceleras el proceso reproductivo, el proceso de floración y fructificación, porque ya tienes comprometida la cosecha, porque los tiempos, porque el comprador, porque no sé qué, pues sí, te va a empezar a dar frutos, ¿no? Pero son frutos, pues imagínate una niña de 5 años siendo madre, ¿no? Pues sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Entonces, él me puso ese ejemplo, digo, lo conté así como muy general, obviamente desde la cuestión de la biología es distinto, pero me acuerdo cuando me dijo eso fue como, wow, sí. O sea, él me lo quería explicar, pero ¿cómo es eso que inmaduros y tal? Me dijo, no, es que es eso, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, pues me impacté demasiado y empecé a entrar en el tema muy agronómico, ¿no? Entonces yo quiero entender el mundo de las plantas, cómo dar mis talleres no nada más es como que, oigan, sí se puede tener plantas en casa, ¿no? Es como explicarle a la gente, oye, experimentale, a ver, échale fósforo, échale potasio, a ver cómo evoluciona la planta, oye, empezó a florear, pero no le tocaba, ¿no? Pero es que le adelantaste el proceso. Entonces te empiezas a dar cuenta, te empiezas a sensibilizar, ¿no? Y ahorita afortunadamente hay una tendencia internacional muy grande de las plantijas, ¿no? Así de que la gente ya tiene plantas en su casa, la gente prefiere tener más plantas que hijos, etcétera. Y eso, de alguna manera u otra, aunque es un tema secundario, sí hace que la gente esté más sensibilizada con el mundo vegetal y con el mundo de las plantas. La gente ya ve las monsteras y sabe que es una monstera, ve la sansevieria o lengua de suegra o guaco y sabe qué es. Entonces, eso me da gusto hasta cierto punto, ¿no? Además, me encanta. Pero también la parte de que, oigan, el siguiente paso, la cuestión mía es una cuestión más agroalimentaria, ¿no? Entonces, y más social y más comunitaria, ¿no? O sea, no nada más como tener plantas porque son bellas y porque nos embellecen y nos encantan la vida, sino también las plantas que tienen una vocación productiva de alimentos, ¿no? ¿Cómo viste la entrada de la norma 14.000? No estoy familiarizada con la norma 14.000, ¿eh? De la norma ISO, que es referente al ambiente sustentable, o sea, la sustentabilidad del ambiente dentro de las empresas, que es una norma en la cual se tienen que certificar ciertas empresas. Algunos se los piden, algunos clientes se los piden a sus proveedores, porque ellos también están certificados, y es más que nada para garantizar la sostenibilidad y también el cuidado del medio ambiente en la empresa. Qué padre. Fíjate que en general, yo fui consejera un tiempo de la Semarnat en un consejo ciudadano, fue muy divertido. Aprendí muchas cosas, aprendí qué hacer, cómo no hacer, cómo funcionan los organismos gubernamentales. Muchas veces fue encantador y desencantador a la vez la experiencia, porque me di cuenta de que, pues sí, muchas veces, a veces el gobierno es el obstáculo principal, ¿no? Y no es que el gobierno diga, vamos a fregarnos el medio ambiente, ¿no? Sino que la burocracia, etcétera, a veces retrasa, alenta ciertos procesos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que siempre las normas ISO, las certificaciones, siempre van a ayudar a que incluso la gente, las empresas que no están familiarizadas y que no les interesa, porque les juro, que he conversado con gente que al día de hoy me ha dicho, eso del cambio climático es mentira. Es como, o sea, así como la gente que dice que el COVID es mentira, es control del gobierno para mantenernos asustados. Y entonces, como, oye, no estás viendo los incendios forestales, no estás viendo que cada vez hace más calor, no estás viendo que la fauna se desaparece, o sea, la gente sigue pensando que hay cierta gente que es un mito, ¿no? Entonces, de repente hay empresas que así piensan, ¿no? Entonces, cuando tienes una norma ISO, cuando tienes una certificación, quieran o no, los obligan pues a certificarse, y certificarse no es tener el papelito, es que tienen que llevar a toda la organización a un proceso de aprendizaje, de transformación de los métodos, de las formas, de los procesos, y entonces, pues porque pues, no quieren perder el cliente, ¿verdad? Y no quieren tampoco que los multen, entonces de alguna manera u otra siempre es importante, siempre, este tipo de normas y este tipo de actividades.
Sí, de hecho tiene, no sé exactamente cuándo inició, pero empezó un boom dentro yo estoy relacionado con la norma ISO 9001-2015, que es la de procesos, Okay. y sí, últimamente he visto mucho y muy sonada la 14000, que es la de ambiente, y a mí me viene súper genial, digo, qué padre que estén promoviendo, ahora que las empresas estén certificándose en eso. Digo, ha entrado lo que viene siendo la IATF, que es la automotriz, porque se da mucho la rama automotriz, pero que ya estén viendo que aparte de eso añaden también la 35000, que es la de los riesgos, también añaden la de ambiente, que ya están pensando no nada más en la cuestión sostenible de la empresa, sino también en la cuestión sostenible del ambiente en general, porque es un punto que viene a afectar también. ¿Por qué? Porque viene a huracanes, puede generar lluvias ácidas y cosas que les pueden perjudicar tanto. Bueno, yo pienso que a nivel huertos y todo eso debe estar bien implantada esa norma de ambiente, porque sí les puede afectar. A nivel empresa también, pero ya son ahorita pocas, pero que se va a ir maximizando, como yo veo el crecimiento. Claro, pues yo tengo mucha relación, por ejemplo, aquí en Nuevo León con la planta Daimler de Mercedes-Benz, que es la armadora de autobuses. Ellos es una empresa ejemplar, por citar un caso, que siempre están muy preocupados por esto, y cada año hacemos actividades, proyectos, etcétera, con ellos. Por ejemplo, empezamos con el tema de los huertos urbanos. Empezamos con un huerto urbano adentro de la planta de autobuses de Daimler, ¿no? Fue muy interesante, porque la gente, ¿qué tiene que ver una armadora de autobuses con huertos? Pues lo hicimos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, me acuerdo el día que estábamos implementando la actividad, nunca se me va a olvidar, estábamos así, ¿no? Aquí el jardín y tal, los huertos y tal. Pum, nos aparece una serpiente, y fue así como todos, dice, no, pues es que nosotros estamos invadiendo su casa. O sea, esta era su casa, nosotros llegamos después, entonces hay que respetarla, ¿no? Entonces, esa, ¿no? Y luego al año siguiente, por ejemplo, citando en la misma empresa, como está preocupada por el medio ambiente, y no nada más por la certificación a nivel empresa, sino a nivel estado. O sea, volvemos, si no hay planeta no hay futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos una vez un reto con ellos, la iniciativa vino de ellos directamente, que decía, se pusieron ellos el reto de que por cada autobús vendido vamos a plantar mínimo un árbol maduro, un árbol de especie regional, un árbol, etcétera, etcétera. Sí, porque también a veces las reforestaciones de arbolitos chiquitos, eso también son malas prácticas de la ecología, que la gente a veces tiene muy buenas intenciones, pero no tiene conocimiento. Por eso la parte de la educación es siempre muy importante, y la sensibilización. Entonces, hay 1000 reforestaciones que ocurren en la ciudad por iniciativas ciudadanas, por iniciativas incluso a veces de los municipios, que están equivocadas y fracasan, y luego es mucho más desalentador. Vamos, en vez de dar un paso, damos una abrazada, pero lo regresamos 3, ¿no? Entonces es como, pues no nos sirvió de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa vez acordamos que tenían que ser árboles maduros, árboles grandes de 2 o 3 pulgadas de grosor en su tronco mínimo, que es un árbol ya grande que puede sobrevivir por sí mismo, o casi por sí mismo, con cuidados mínimos. Y algo que me pareció muy interesante fue la iniciativa de ellos, que ellos podían decir como muchas empresas, muy bien, ¿por qué autobús vendido plantaremos un árbol aquí en nuestras instalaciones? Y no, ellos de antemano ya tienen un propio vivero adentro de su nave, donde cada año, cada cierto tiempo le van agregando árboles. Pero dijeron, queremos este año hacer algo de la empresa hacia la comunidad. Entonces, por cada autobús vendido se planta un árbol mínimo, y puede ser en cualquier lugar de la ciudad. Entonces, por eso de ahí vino la relación conmigo, ¿no? Fue como, oye, ¿en qué puntos de la ciudad hace falta árboles? Porque nosotros podemos plantar aquí en el camellón de afuera, pero a lo mejor hacen falta en otro lugar. Queremos que sea un proyecto a gran impacto, ¿no? Y también la logística de eso, ¿no? Y es que si vamos a estar plantando un árbol cada que se vende un autobús, pues a lo mejor no va a ser tan significativo. Mejor hagamos el corte cada 6 meses y hagamos una plantación masiva, que sea en un espacio que necesite una restauración ambiental, etcétera. Entonces coordinamos eso con gobierno, y ahí andamos, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas preocupadas por, oye, no nada más lo que ocurre aquí adentro de nuestros muros es importante, sino lo que ocurre en la ciudad. O sea, de hecho, nos dimos cuenta que varias de las zonas que detectamos con falta de áreas verdes que iban a ser candidatas para estas reforestaciones masivas, iban a ser zonas que estaban exactamente en el otro puesto geográfico del estado, ¿no? Entonces, de donde ellos estaban, o sea, probablemente ellos no los iban a ver nunca, ¿no? Entonces, pero ellos estaban preocupados por eso, ¿no? Y eso habla siempre bien de las empresas, de una empresa que se preocupa por el futuro. Me gustaría hablar de algo interesante en este punto, ¿no? Volviendo al asunto, que a veces pienso que hay compañías o inclusive personas que tienen como que muy buenas intenciones, pero no están informados. De hecho, cuando pasó esto de los incendios forestales, algo que pasaba mucho en Linares, tengo amigos que son ingenieros forestales, Okay. y había gente de que, oigan, ¿dónde puedo ir para donar árboles y no sé qué? Y ya preguntaba, ¿qué árboles son? No, son este tipo de árboles, este árbol no es de la región, lo vas a plantar y se va a morir. Claro. De que tiene que ser un árbol de esta región, un árbol que sobreviva a esta región. Inclusive ella decía de que cuando pasaba por Linares, veía muchos árboles muertos y decía, me da mucha pena, pero sí van a morir de todos modos.
O sea, porque un árbol de aquí, güey, sobrevive a esas temperaturas. Claro. Está adaptado a estas temperaturas de mucho calor y mucho frío. Claro. Pero si ves de repente ya señoras que, no, pues está más bonito. No Sí, no tiene flores, sí. Tiene flores, de que pues, quieres plantar una jacaranda aquí, pues... No son de aquí, exactamente, ¿no? Sí, y efectivamente falta mucho esa sensibilización y también, porque no nada más es la región, también Nuevo León es un estado muy singular porque tiene varias regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen súper bien, por eso cuando vamos a Estados Unidos a cualquier lugar, tienen siempre el tema del jardín y el paisaje muy bien dominado y son un caso ejemplar a nivel internacional, sobre todo ciertas ciudades de Estados Unidos, que ellos, tú no puedes plantar así un árbol en la banqueta o una planta en la banqueta si no pertenece. Ellos tienen el país, que es un país muy grande, dividido por zonas, la zona 6, la zona 4, son zonas bioclimáticas, ¿no? Entonces, pero allá están, haz cuenta que están como policías las autoridades de que, ¿qué plantaste ahí? No, esto no pertenece a la zona. Entonces ellos tienen unos catálogos muy importantes, muy interesantes, muy didácticos, muy accesibles, los encuentras en internet, en cualquier biblioteca, todo el mundo son del dominio público, que dice, tu estado pertenece a esta sección. Y muchas veces tu estado pertenece a la sección 4 y 5 y así. Entonces, pues estos son los árboles y plantas que son de aquí, con los que te puedes familiarizar, etcétera, etcétera. Porque no nada más es el clima, sino también la demás flora y la demás fauna que coexiste ahí. Entonces, por ejemplo, en Monterrey no es lo mismo Monterrey en Chipinque que Monterrey en García. Entonces la gente, sí, este árbol es de Nuevo León, claro, este tipo de conífera es de Nuevo León, pero si la voy y la pongo en García se va a morir en 2 horas, o sea, literal. Entonces, o es como si yo quiero llevar un órgano o un cactus a la punta de la sierra, pues también se va a morir, ¿no? Entonces es como también entender, y eso es algo que nos ha faltado, la gente que estudia forestales, biológicas, incluso agronomía, lo sabe, pero no es del dominio público, es una persona normal, va al vivero, oiga, ¿qué plantas son de aquí? Esta es de aquí, un cactus, lo quieren llevar a San Pedro, a la punta de la sierra, ¿no? Entonces como, no, pues es que a lo mejor también eso, que falta más sensibilización de que no nada más es que sea Nuevo León, porque al final del día estas fronteras políticas, geopolíticas de Nuevo León, Coahuila, etcétera, pues esas las plantas no las conocen, las plantas saben de climas y de regiones bioclimáticas, entonces es como el clima, pero también la flora y fauna. O sea, por ejemplo, si yo llevo un árbol tipo pino al desierto en García, pues aparte de que no va a ser el hogar de ningún ave propia de la región, imagínense también, es como si yo me quisiera llevar, es voltearlo, ¿no? Es como si yo me quisiera llevar un oso igual a García, ¿no? O a Santa Catarina, y de que pues no, se va a morir, o sea, porque necesita un clima fresco, él duerme en los árboles, se come el fruto de estos árboles, las nueces y las bellotas de esos árboles, entonces tiene que estar aquí, ¿no? Todo es un ecosistema, ¿no? Entonces, esa parte falta mucho sensibilizar. Afortunadamente, cada vez hay más sensibilización al tema, sobre todo la arquitectura de paisaje, que es un mundo en el que también me metí muchísimo, que así como Nuevo León es un estado, sí, pues específicamente Monterrey, es una ciudad que se ha vuelto referente a nivel nacional de gran arquitectura y grandes construcciones de rascacielos, edificios, centros comerciales, etc. Pues los arquitectos todos los días están construyendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues cada quien quiere ver quién hace el edificio más alto, ¿no? Entonces, a veces no saben ni por qué, pero quieren concursan de ver quién hace el edificio más alto, pues qué padre, ¿no? Entonces, pero afortunadamente, yo tengo mucha relación con Colegio de Arquitectos, Academia Nacional de Arquitectura, Sociedad de Urbanismo, etc. Sí hay, y como hay concursos siempre nacionales, que el premio al mejor arquitecto, el arquitecto del año y la construcción del año, ese tipo de competencias, que más que hacer competitividad, hacen a la gente competente, ¿no? Entonces, oye, ¿qué ganó el que ganó el premio el año pasado? Que yo tengo que hacer para yo ganar el premio este año, ¿no? ¿Qué tiene su edificio? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas que dictaron su edificio? Por decir un ejemplo. No, pues tiene un gran jardín que se entrega a la comunidad para que la gente pasee, y las banquetas y los árboles del paisaje. Entonces, ahí van todos también a informarse. Pues yo también quiero eso en mi ciudad, ¿no? Entonces, oye, que ganó un arquitecto en la Ciudad de México. Y entonces la gente, el edificio tenía jacaranda, quieren poner una jacaranda. No, es que las jacarandas son de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué árboles? Entonces, cada vez, digo, de repente hay tropiezos, pero sí, afortunadamente nos toca vivir en la era de la hiperinformación. Y de que lo que están haciendo en el sur del país, en este momento nos estamos enterando acá. Y si un arquitecto está construyendo algo, en este momento nos estamos enterando acá, ¿no? Y un promotor, un desarrollador inmobiliario, un inversionista. Entonces todo el mundo va siguiendo las tendencias, ¿no? Entonces es como, oye, que este edificio está padrísimo y ganó 1000 premios, es una referencia y todo el mundo va a tomarse fotos ahí, ya se volvió un ícono, lo imprimen en postales, etc. ¿Qué hizo? No, pues es que tiene unos buenos jardines, un buen paisaje, es un edificio hecho con bioconstrucción, con tecnología amigable con el medio ambiente, etc. Entonces, pues todos los demás tratan de seguir el ejemplo, pues también para estar a la altura de eso, ¿no? Entonces, eso es muy padre.
y en Monterrey cada vez hay más esfuerzos. Como tal, no tenemos hasta ahora una carrera de arquitectura de paisaje en ninguna de las universidades de Monterrey, como la tiene por ejemplo en la UNAM, que tienen la carrera de arquitectura y luego tienen la carrera de arquitectura de paisaje, que es una carrera distinta, ¿no? Entonces, en Monterrey como tal, hasta ahora no tenemos esa carrera, ojalá se abra pronto, pero sí tenemos arquitectos inquietos, desarrolladores inquietos, clientes inquietos, inversionistas inquietos, sobre todo una sociedad más inquieta, y es donde entra otra vez el mercado, ¿no? Que demanda ese tipo de cosas que ven en otros lados. Y entonces, pues obviamente el arquitecto, el inversionista, el cliente se pone, oye, ¿qué están haciendo, por ejemplo, ¿no? Las plazas comerciales, oye, que la plaza comercial fulana que está en Guadalajara es un hitazo, pero ¿por qué es un hitazo? Porque la gente está ahí en el jardín y tal, no, pues vamos a hacer algo parecido acá también, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poner un buen jardín, oye, pero yo de jardín no sé nada, pues vale, búscate un paisajista, tráete uno de México, uno que sepa, ¿no? Entonces, también los arquitectos tratan de estar al día, toman sus talleres, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Internet. Hoy en día es muy fácil, no cuesta un diplomado del otro lado del mundo desde tu computadora en Zoom, ¿no? Entonces, cada vez hay más literatura, hay gente más inquieta, más dispuesta a aprender, y eso lo vemos, cada día vemos más plazas comerciales, edificios con más jardinería, con sus errores de aprendizaje, ¿no? Ojalá, el detalle es que, como les digo, uno piensa que está partiendo de 0 y estamos partiendo de -5, ¿no? Entonces, qué padre, y a veces los arquitectos, amigos arquitectos, ¿cómo es mi edificio? Que le puse un montón de árboles, están fregones sus árboles, nada más que los árboles no son de aquí, se van a morir. Entonces, a la próxima helada van a marchar todos. Claro. Y es muy desalentador, ¿no? Entonces es como, volvemos a lo mismo de dar una abrazada y regresarte 3, ¿no? Entonces, pero dices tú, bueno, ya hubo la intención, el arquitecto entendió el concepto de que tenía que tener árboles, a lo mejor se equivocó en la especie, pero bueno, ya avanzamos un poquito, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces ojalá podamos hacerlo más rápido, ¿no? Y sobre todo tener más sensibilidad a que siempre podemos ser mejores, a que siempre tenemos algo que aprender de alguien y tenemos que ponernos las pilas sobre todo eso. Una pregunta, sí. De toda la trayectoria que has tenido desde que iniciaste con esto, ¿qué has visto de ti que has puesto un grano de arena y que tú dices, sabes que esto yo lo hice, lo cambié y me siento orgullosa de eso? Wow, pues fíjate que hace poquito me hice esa misma pregunta, me tocó hacerme esa misma pregunta más bien, porque me invitaron a dar pues toda una sección, toda una cátedra en una maestría en desarrollo sostenible que promueve la Universidad de Lanús y la UNESCO, ¿no? Entonces me invitaron a dar un módulo de agricultura urbana y periurbana, y yo, wow, no, pues yo aquí dando clases de maestría y yo todavía era estudiante, ¿no? Para variar, ¿no? Yo sé como yo etérea, ¿no? De que wow, ¿no? Entonces, cuando empiezo a preparar mi clase, me dice, es que platícanos casos de éxitos o por qué no puedes hacer una clase didáctica, o sea, antes de Zoom yo andaba usando Zoom, ¿no? De que, pero pues a la distancia, ¿no? Entonces, ojalá podamos hacer puedas grabar un recorrido en algunos de los huertos que tengas en la ciudad, huertos comunitarios, y no sabes el dolor que me dio tener que reconocer ante ellos, de que sí he promovido huertos comunitarios, sí he empezado huertos comunitarios en la ciudad, que a lo mejor al día de hoy no están funcionando. Entonces eso para mí fue tan doloroso, tener que decir, sí, claro, la agricultura y los talleres y la gente y la sensibilización y el congreso y Lorraine fue y se peleó con los diputados y tal. Ok, ¿cuáles son tus huertos? No, pues no tengo ninguno, ¿no? Entonces no es que nunca haya hecho ninguno, he hecho algunos, pero no han madurado, no han evolucionado, han desaparecido. Entonces eso también para mí fue como un aprendizaje muy grande de que estoy haciendo mal y me traumé de que, Dios mío, ¿cómo les voy a dar clase de algo que ni siquiera existe, por Dios? Entonces fue como para muy impactante y me di cuenta, bueno, pero qué cosas sí he hecho. Bueno, por ejemplo, ir a tratar de reformar leyes, poner una ley de huertos urbanos, reformar leyes territoriales, etcétera, etcétera. Me involucré en el sociourbanismo para entrarme en los temas, etcétera. Esas partes como que a lo mejor no se ven tangibles, pero sí se sienten, por decirlo de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, fíjate que, o sea, físicamente, y es algo que tiene que ver con arquitectura, los arquitectos están muy orgullosos porque lo que ellos hacen pues se queda ahí 100, 200, 300 años, y a lo mejor yo no soy arquitecta, entonces yo nunca voy a hacer algo que se quede 300 años, ¿no? Entonces fue así como muy impactante para mí enterarme de eso, pero si algo he hecho hasta ahora, y espero después empezar a poder construir cosas que sí perduren, es la parte, una vez platicándoles esto a alguien, le digo, es que no, o sea, pues sí, me he ido a pelear con medio mundo, he tratado de reformar 1000 leyes y capacitaciones y talleres y tal, pero nada que se vea, nada que pueda poner una foto. Bueno, sí tengo fotos de cuando estoy dando talleres, pero pues, o sea, ya después yo pasé tiempo y no vuelvo a saber de mis alumnos, no sé si hicieron su huerto, no lo hicieron, no sé de ellos los primeros 6 meses y luego no los vuelvo a ver nunca, ¿no? Entonces, como que me entró esa crisis, dice, es que desde el momento en el que tú tienes un pensamiento crítico, que se cuestiona y dice las cosas son distintas
Y esa Lorraine que cuando le dijeron, no, aquí no se puede poner plantas porque por el clima, dijo, no es cierto. Bueno, yo no dije no es cierto de principio, sino que me puse a investigar y me di cuenta, oye, no, sí es cierto, la prueba es que antes lo hacíamos y aquí están las fotos históricas, ¿no? Entonces, y me fui al archivo y tal. Entonces, desde ahí ya hiciste la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tuviste una mente crítica que se cuestionó cómo podríamos estar distintos o por qué estamos tan mal, o estamos mal por esto, identificas los problemas. Bueno, ¿qué podría ser distinto? Puede ser distinto de esta manera. ¿Qué hay que hacer para que sea distinto? Pues hay que reformar aquí, hay que reformar acá, hay que hablar con acá, hay que sensibilizar acá, perfecto. Y luego fuiste y vendiste la idea y 99 personas te dijeron que no, y que estabas equivocada y que no sé qué, y fuiste y sacaste tus argumentos para demostrar, desde ahí partiste, porque el pensamiento crítico siempre parte desde el criterio. Entonces, es una palabra pues que tiene su raíz ahí, y me decía esta persona, desde el momento en que tú partes de un criterio, ya desde ahí está haciendo la diferencia, porque desafortunadamente las personas estamos acostumbradas a simplemente seguir nuestro estilo de vida como siempre ha sido. No, no le muevas, no, así es el orden natural de las cosas. ¿Por qué no hay árboles? Pues no, porque aquí son mucho calor y se mueren los árboles, ¿para qué pones árboles? ¿No? Entonces, como eso, ¿no? Desde el momento que criticas y que tienes un criterio, y tienes una hipótesis, tienes una tesis y quieres demostrar que se puede y que vale la pena y te investigas y te inviten a conferencias y aquí y allá y en el diplomado y en la maestría tal, es que tienes algo, es que tienes un pensamiento crítico y estás tratando de encender otras velas para que todo se embole, digamos, vamos a hacerlo, ¿no? Porque Lorraine solo tratando de sostener un huerto comunitario no puede, y esa tal vez es la razón por la cual fracasaron los huertos, han fracasado algunos de los huertos que he promovido, ¿no? Entonces, eso. Generar, o sea, el proyecto ese que nos mencionabas de Estados Unidos, o sea, buscar la forma de seccionar Nuevo León. Fíjate que tengo el sueño, ahora que son las elecciones, a ver si algún candidato me está escuchando. Fíjate que tengo el sueño es que tenemos muchas crisis ambientales respecto a vegetación. La primera es que la zonificación. Se supone que sí hay ciertos manuales que te pueden dictar qué tipo de especies son, pero esos manuales casi siempre vienen de iniciativas independientes. Por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, agarras el manual oficial, vas al municipio y te dicen, aquí está, esto es un manual oficial, y aquí en Nuevo León sí hay una guía de especies nativas que hizo especies arbóreas nativas, y luego hace poquito hicieron una de flores y plantas ornamentales. Pero fue el esfuerzo, por ejemplo, del ingeniero Glafiro Lanís, en paz descanse, que fue un maestro de biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dijo, voy a hacer una antología de los árboles de la región de Nuevo León. Y la hizo y lo publicó. Se vendió el tiraje, se acabó el tiraje, la universidad ya nunca lo volvió a imprimir, y valió. Entonces, los que tenemos el manual, le sacamos copias, nos andamos repartiendo, etc. Y luego después, hace unos 5 años, el arquitecto Osvaldo Zurita dijo, ¿sabes qué? Ese libro, ese esfuerzo es muy valioso, hay que rescatarlo, vamos a volverlo a hacer, vamos a complementarlo, hay cada vez más estudios, descubrimos nuevas especies, ¿no? Entonces hace un manual padrísimo, súper didáctico, ya notan el lenguaje de biología, de que las mitocondrias, o sea, el lenguaje manual de usuario, for Dummies, se aventó su guía de especies nativas con fotos, con detalle, con zona, así súper accesible, pero él lo hizo él solo, ¿no? Y fue buscar una editorial que se lo imprimiera y lo vende, y ya se acabó el primer tiraje, ya lo volvieron a reimprimir, etcétera, pero él solo. Y luego hubo un grupo de biólogas que dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero de flores, de Nuevo León y del noreste, ¿no? Hicieron lo mismo, tal, muy parecido, fueron con la misma editorial, el mismo formato, tal. Pero ellos lo hicieron así, pero no hay un esfuerzo. O sea, si yo voy a Ecología y Medio Ambiente y quiero, ¿dónde está el manual? No hay un manual como tal en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. Te dicen, ¿No hay forma de unirlos? O sea... No, sería increíble, pero que viniera un esfuerzo, no nada. Y yo me di cuenta que no nada más en Nuevo León hay esa crisis, sino en general en muchos estados de la República, que si tú quieres saber cuáles son las especies, como que tienes que estar muy involucrado con el tema, tienes que conocer un biólogo de la universidad y que te lo platique o así, pero no hay un instrumento oficial, así como hay una constitución, así como hay un manual de banqueta, así como hay un manual de anuncios panorámicos, también un manual porque por ejemplo, el otro día tuve el gusto de estar en Campeche, y yo siempre, o sea, yo cuando viajo siempre ando buscando plantas, ¿no? Entonces, pues yo iba a hacerlo y pues todo muy bonito, pero quiero saber los nombres, de qué se trata, se come, no se come, cuántos años tiene aquí y tal. Entonces yo fui a las librerías que pude, y anduve preguntando en los museos los primeros días, oiga, un manual de especies nativas, no tenemos, no, y entonces ya después busqué un biólogo, un agrónomo, tal, y yo, ¿no tienen ustedes un manual oficial? ¿La universidad no les ha editado algo de que, pues no, pero busca la bióloga fulanita, ella te puede platicar? O sea, digo, qué interesante sería que, por ejemplo, Semarnat o Conavio dijeran, vamos a hacer los manuales oficiales de cada sección de la República. O sea, digo, sí hay, pero siempre son esfuerzos como independientes y aislados, pero no hay un manual generalizado en el que se entren los mejores biólogos del país a sacarlo, a pulir, porque es un esfuerzo de años, ¿no? Entonces, actualizarlo y a ponerlo disponible en todas las bibliotecas, en internet digital, para que la gente lo tenga a la mano. Eso es un esfuerzo.
otro esfuerzo, en Nuevo León tenemos una crisis de especies nativas y es una crisis que venimos arrastrando desde hace años. ¿Qué pasó? Porque cuando hace 10 años hubo la gran helada de los ficus, se murieron todos los ficus. Los ficus son unos árboles exóticos que se plantaron por lo mismo, por falta de criterio, y la falta de criterio viene de la falta de pensamiento crítico. Pues lo vendían en todos los viveros, pues la gente iba y los compraba, pues sí, ficus como el de mi vecino, y todos plantaban ficus. Ficus es un árbol oriental, cero adaptado a esta región, entonces en cualquier helada, en cualquier calor fuerte, se muere, ¿no? Entonces, pero toda la ciudad plantaba ficus porque el vecino tiene ficus, entonces voy al vivero y planto un igual, porque eso le funciona al vecino, a mí también me tiene que funcionar, etcétera. La gente nunca se preguntaba, y la gente iba a los viveros, oiga, ¿esto me funciona? Sí, sí le funciona, claro. Entonces todo el mundo, toda la ciudad estaba, o sea, los mismos municipios promovían reforestaciones de ficus, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay una gran helada, como la que hubo hace poquito, se murió el 80% de la vegetación urbana de Monterrey, ¿no? ¿De qué pasó? Entonces ya los biólogos, por ejemplo, el maestro Glafido todavía vivía, y el maestro Glafido era loco, era Lorraine de los 80, que siempre, oigan, los ficus no son de aquí, nadie le hace caso, que hay viejo loco. Cuando se murieron todos los ficus, él así con su libro, ¿no? Reimprímanmelo, de que yo les dije, entonces yo les dije que esto no, que los ficus no forman parte del manual, es un árbol de chino, está. Entonces, así, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene el problema? Entonces yo me puse, investigué un poco, puse a investigar, y por qué la gente se iba comprando ficus, y porque que no les decía en la facultad de biología, en la facultad de forestales, que ese árbol no, pues sí, la gente lo sabía, los biólogos lo sabían, trataban de hablar con el gobierno a lo mejor no les hacía caso, pero también decían, bueno, entonces, ¿qué árboles ponemos? No, pues tienes que poner encinos siempreverdes, retamas, anacahuitas, plantas regionales. Entonces, bueno, perfecto. Ibas a los viveros, oiga, aquí una retama, no vendemos eso. Los mismos viveros, y a donde vuelve otra vez el tema de la mercadotecnia y la publicidad, y la oferta y la demanda y el mercado. Entonces, la gente, pues, como estaban de moda los ficus, porque mi vecina los tenía, y porque fui a no sé qué viaje y los vi y me gustaron, todo el mundo pedía eso, pues el vivero solamente produce eso, ¿no? Entonces, era una crisis en la que tú ibas hace menos de 10 años a los viveros, dices, quiero este árbol de la región, y no los vendían porque no los producían, porque dicen, es que para qué lo produzco si nadie me lo va a comprar. Entonces teníamos cuando Glafido tenía su manual, el primer manual que hubo, pues decías que la mayoría de estos árboles ni siquiera se encuentran en el mercado, aunque son regionales, o sea, quieras sacarlos de la sierra y así, pues no, entonces, bueno, la oferta y la demanda. Entonces yo creo, la primera propuesta que yo tendría sería el manual de especies nativas, de todos los estados, generalizado, revisado, aumentado por todas las universidades, por lo que tú quieras, pero también, y que sea el dominio público, cada vez los viveros están un poquito más sensibles, pero que también hubiera una obligación a los viveros, así como hay las licencias de alcoholes y la licencia, oye, vivero, ¿quieres operar? La licencia de operación de un vivero te implica que el tanto por ciento de los árboles que vendas aquí, sí puedes vender algunas especies exóticas, tal, pero tienen que ser regionales, ¿no? En Estados Unidos son perrísimos con eso, o sea, de que si no producen ellos, no, se los carga el payaso, ¿no? Es que entonces, regularlo, o sea, realmente todo viene de la regulación para que sea sostenible también. Ajá, ellos producen lo que se vende y hay el tanteómetro, ¿no? Entonces, pero si hay una regulación que dice, oye, tienes que producir el tanto por ciento de árboles regionales y quiero que me lo demuestres, pues ya ellos se pondrían, eso por un lado. Y por otro, como me encantaría a mí que hubiera un vivero oficial de Nuevo León, que fuera un esfuerzo del gobierno, de la CONAVIO, de etcétera, de las universidades, en donde la gente en general pueda ir al fin de semana a decir, yo quiero comprar esquejes de plantas de la región, que a veces no encuentras en los viveros, porque pues al final del día, sí, el gobierno puede invitar a la iniciativa privada, que son los viveristas, a que vendan y pueden más o menos regularlos, ¿no? Pero que hubiera también un organismo público, que hubiera un vivero público donde la gente pudiera ir a decir, oye, ahí es el vivero de Nuevo León, y la gente ahí encuentra plantas y especies nativas, ¿no? Entonces tú puedes ir el fin de semana a comprar a lo mejor a menor precio, tal, pero que tú sabes que ahí, y que yo me lo imagino así, que tenga toda la parte educativa, con toda la señalética, las plantas, que vayan los niños, que la gente vaya a tomar talleres, cómo se reproducen esas plantas, porque también hay plantas regionales que me ha pasado, en proyectos de jardín que he hecho, que la gente compra el manual de las especies nativas, me dicen, quiero la corona de San Pedro. La corona de San Pedro es una flor preciosa, que se da arriba en la sierra de Chipinque. Es una señora que vive en Cumbres, no, señora, o sea, es que no la vende en ningún vivero, no, es que esa planta no se vende en ningún vivero porque se da solamente unas condiciones muy específicas, ¿no? Entonces el viverista nunca la va a vender porque no es negocio, ¿no? Entonces, pero si tuviéramos un vivero didáctico, educativo, donde a lo mejor tuviera los invernaderos, donde la gente pudiera ir a conocer, mira, aquí están las coronas de San Pedro, ¿no? Entonces, son las florecitas blancas muy singulares. Es una parte, es como se vuelve un museo, ¿no? Donde también puedes ir a comprar algo y pues tratar de reproducirlo en tu casa, ¿no? Y también que esté seccionado, ¿sabes? Que tú dónde vives y te podemos vender este tipo de planta y que se limite solamente a vender, ¿sabes? Que presenta tu credencial de lector
y para ver qué tipo de plantas te puedo vender y no Autorizar. vender una planta que no sea... Pues como se ha hecho con los animales, o sea, si yo voy y digo, quiero que me vendan un elefante, a ver, ¿dónde vives? En mi trascento, no, tú no puedes tener un elefante aquí, ¿verdad? O sea, que Sí, no, claro. ¿dónde lo vas a tener, verdad? Entonces, O sea, eso, así como se reguló la cuestión de los animales, que se regule también la cuestión de las plantas, Claro. totalmente, totalmente. No, es que creo que también se debe mucho se debe como un esfuerzo colectivo de nosotros como sociedad o como ciudad, porque considero que a veces algo que he estado viendo, y creo que pues cualquier regio lo puede ver, que el regio está huyendo los fines de semana de este gris que no le gusta, de este... Allá, sí, y claro. se escapan al verde, y sin querer o no, van destruyendo también ese verde que está en Santiago o que está en Claro. otras partes, de que oye, pues aquí hay un montón de vegetación, cosas bonitas, vamos a tumbar árboles para meter racers, ¿no? O sea, Sí, ¿no? O simplemente el otro día vi un, hijo, me da mucha risa, es que yo soy un meme viviente, ¿no? Entonces, el otro día en el carro, rumbo a la carretera, precisamente iba rumbo a Viveros, un nuevo desarrollo, la gente, o sea, la publicidad de uno de los desarrollos, por eso lo vi en Santa Catarina y ahorita lo platicado, uno vi en Santa Catarina una publicidad de un desarrollo que decía, era una parte así como que atrás de la sierra y como que entre la Huasteca y la sierra y tal, así como que medio secreto, la publicidad decía, hablando de publicidad y buenas prácticas publicitarias o malas prácticas publicitarias, decía, ven a vivir al aire más limpio de Monterrey. Entonces en su discurso de venta decía, no, es que allá en Monterrey, en la zona de la ciudad, el casco, hay un aire muy contaminado por la industria, por los carros, por la fábrica, mejor vente a vivir acá al aire más limpio. Yo así como, pues sí, güey, si se van todos a vivir allá con esa promesa, pues todos van a ir a llevarse el aire sucio para allá. O sea, el aire sucio no lo trajimos los extraterrestres, lo generamos nosotros mismos con nuestras emisiones, ¿no? Entonces como, híjole, ¿no? Esa es una. Y luego la otra fue que me tocó, o sea, esa foto es un meme hablante, o sea, no tienes que agregarle nada, la foto la por sí misma. Rumbo a la carretera, rumbo a donde están, de que pues todas las zonas más verdes que justamente que mencionas, había un desmonte de no sé cuántas hectáreas, y raparon todo, así, tanto los árboles, estaba de que verde, 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 y luego un hueco café con los bulldozers cortando todo, y luego otra vez verde, 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 y estaba un panorámico de que próximamente desarrollo, oigan, no voy a decir el nombre real porque luego me meto un problema, pero sí decía, haz de cuenta, me acuerdo que era viñedos y una ciudad italiana, ¿no? De Bari, si tú quieres, no sé, ¿verdad? No, viveros de la Toscana, por decirlo de alguna manera. Y tú, o sea, porque ellos, hablando de mercadotecnia y publicidad, ellos quieren hacer alusión a que es un lugar como, pues, la Toscana, los viñedos. ¿Cómo, güey? Acabas de rapar todo. O sea, entonces, o sea, hay un engaño en la promesa de venta, no hay congruencia, ¿no? Entonces, si la gente se quiere vivir allá porque ya está más verde, pero para vivir allá, pues ni modo que vayas a hacer una casa en el árbol, ¿verdad? Tienes que desmontar y hacer tu propia casa. Entonces ya no va a haber verde, ¿no? O sea, antes aquí también era verde, nada más que pues vinieron todos y estudiaron y ya no es tan verde, ¿no? Entonces la gente como que no entiende eso, ¿no? El punto es la conciencia de cómo tú vas a generar ese cambio y que realmente se conserve esa situación, o cómo tú traerla de este lado, o sea, no ir a hacer un poco más de destrozo del otro lado. Claro, no es la falta de criterio y de sentido Exactamente. crítico, justamente, ¿no? Exactamente. bueno, que se nos acaba el tiempo, aquí el tiempo pasa volando, o sea, Realmente hay muchos temas que queríamos tocar todavía contigo. ¡Wow! Pues me volver a invitar. No, 100%. De hecho, creo que hay muchas cosas que hay que tocar. Muchas gracias. Estás de nuevo invitada, vamos a ir analizando eso. Vamos a empezar con la pregunta del podcast ya para terminar. Ok. ¿Qué consejo te darías a ti misma de 15 años? ¡Wow! Con el conocimiento que tienes ahorita. De que no lo beses, no es cierto. No le creas. No. Estamos hablando de ecología, ¿verdad? Seguimos hablando de ecología, ¿verdad? No te creas. Recíclalo. Biodegradalo. Que no te robe el oxígeno. Wow, ¿qué consejo le daría yo a Lorraine de 15 años? Wow. Date. O sea, porque siempre, hace poquito leí una frase muy padre Guillermo del Toro, que decía: nunca me sentí más jodido y más fregado y más cansado que cuando tenía 22 años. Sentía que se me había ido la vida, que no había hecho nada, no sé qué. Y ahora, a mis 60 y no sé cuántos tiene, me siento vívido y ven todos los proyectos que he hecho, etc. Y a veces cuando uno es muy joven, se autosabotea muy fácil. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, que era cuando tenía que decidir qué estudiar, pues decía, psicología, no había carreras de psicología. Es que comunicación y publicidad, no es que yo quiero ser periodista y si estudio comunicación me van a querer enseñar a salir en la tele y yo no quiero salir en la tele, yo estaba en contra de eso, ¿no? Entonces era como, no, entonces como que te dejas llevar por los prejuicios y tienes miedo a dar el paso. Entonces, y también piensas que cualquier paso que des va a trascender así toda tu vida y te la va a marcar para siempre. Y digo, sí, pero no es el final. O sea, es como, ok, estudio comunicación y a lo mejor después puedo estudiar otra carrera, la puedo estudiar todavía, ¿no? Entonces es como,
pero siempre te hace así como si fuera como si fuera la última bala de una pistola, ¿no? Así como que, ya, ¿no? Entonces es como, oye, atrévete, ¿no? Finalmente me metí medio sin tener muchas ganas y yo así como, ay, no, lástima, voy a tener que ver cosas de televisión, a mí no me interesa. Me convertí en conductora de 3 programas de televisión y me encantaba producir un cuarto, ¿no? Entonces es como eso, como que atrévete, ¿no? Dátelo, ¿no? No tengas miedo a los prejuicios, incluso, bueno, después podemos platicar de eso, ¿no? Me hice modelo profesional, ¿no? Yo era la niña más ermitaña, la más nerviosa, creo que ya se nos acabó el tiempo. No pasa nada, al final de cuentas dijimos de que te vamos a volver a invitar, de que muchos temas. Muchos temas. Y creo que pues la verdad los 3 pudimos tener una sinergia muy bonita aquí. Sí, claro, se abrió el diálogo. Y pues bueno, mi nombre es Carlos Cortés, espero que les haya gustado la invitada. Tus redes sociales, nomás rapidito. Claro, bueno, me pueden encontrar en todos los proyectos que hago yo, mi persona, como Lorraine Ciudadela, después vamos a platicar por qué Ciudadela. Ciudadela, estoy en Facebook, estoy en Instagram y también tengo un blog www.lorrainciudadella.mx. Y en mis redes sociales de cuestiones de plantas estoy como Ciudad Botánica, tanto en Facebook como en Instagram, como tengo una tienda en línea donde vendo todo para huerto, ciudadbotanica.mx igual. Ya está, lo vamos a traer, lo prometo. Quedaron temas pendientes. Gracias por venir, nos vemos con todo el corazón y bye bye. Bye, muchas gracias por tenerme.